Tardes, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Un jueves más con María Elvira Caicedo Castillo. Tenemos una de nuestras profesionales con las que hoy vamos a interactuar. Ella es María Fernanda Londoño. Esperamos a que se vaya conectando. Mientras ella llega, entonces vamos conversando un ratito. ¿Quién es María Fernanda Londoño? María Fernanda Londoño es una persona que hemos conocido hace ya varios añitos, gracias a la Fundación Famevida, gracias a mi gran amiga en Cali, Colombia, Nancy Sepúlveda, a quien le envío un gran saludo. Y también hace parte de nuestros grupos, ¿no? Grupos Coas Club Mujeres CLAF, al que ustedes pueden integrar cuando ustedes quieran, o nuestro grupo de Coas Club Negocios CLAF también, del que ustedes pueden participar cuando ustedes quieran. Una vez termine el programa, ustedes pueden dejarnos allí los comentarios y también recuerden que la semana pasada tuvimos el live con María Angélica Ruiz, nuestra psiconutricionista, también una profesional nuestra, afiliada, aliada, asociada a todos nuestros grupos de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, CLAF, de María Elvira Caicedo Castillo. Y ella nos regaló su diccionario emocional. Entonces, mira, Instagram ahora no deja los comentarios. Una vez termine el live, todos los comentarios son anulados. Entonces, después de que termine el programa, por favor, déjanos tu petición para que puedas obtener este diccionario emocional que nos ayuda, realmente nos ayuda muchísimo diariamente a poder ser mejor, a poder identificar mejor nuestras emociones, todo lo que llevamos dentro, dónde se originan, quién las origina y cómo podemos lograr herramientas más positivas para que podamos vivir un poco mejor. Entonces, bueno, María Fernanda todavía no llega, pero aquí estoy nuevamente con ustedes y voy a saludar a Milton Montaño, un gran amigo aquí en París, Francia, hace muchos años. Me da alegría poder verte y saber que me sigues. De verdad que es un placer poderte tener aquí en estas redes sociales. Un saludo grande y un fuerte abrazo para mi gran amiga Sonia, tu esposa, y para los niños. Muchas gracias. Bueno, entonces, queridos amigos, María Fernanda debe estar a punto de conectarse. Yo acabo de hablar con ella de manera privada y estamos esperando que se conecte. María Fernanda, si nos estás escuchando, por favor, conéctate a Instagram, María Elvira Oficial. Y estábamos hablando de las emociones, lo interesante, lo importante que es que ustedes puedan empezar a conocer esas emociones que a diario van apareciendo, que a veces pareciera que ellas son las que controlan nuestra vida. A ver, María Fernanda, creo que es este es tu... María Fernanda Lancero en directo. Las dos somos jóvenes, nuevas en este sistema. Discúlpame, creo que la invitación llegó y la ya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me veo súper cerca. Qué alegría, no importa. Hola. ¿Sí me escuchas bien? Sí, claro, está súper bien. Ok. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, María Fernanda. No me veo muy cerca, estoy como muy cerca, ¿no? Ya va. Retírate un poquito si quieres de la cámara, retírate tú, pero un poquito así. Sí, Quedaste perfecta. María Fernanda, soy tu admiradora, te digo. Ah, igualmente. Muchas gracias. Claro que sí, te admiro. Muchísimo. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Ya le conté a la gente, pues un poco de quién es María Fernanda Londoño y cómo te conocí. Pero ahora cuéntanos tú, ¿quién es María Fernanda Londoño? Bueno, María Fernanda es un ser humano como dice yo, soy una ciudadana del mundo, un ser humano más de la especie humana, como común y corriente, digamos en términos general. Pero a través de mi propia experiencia de vida, pues he hecho o he incursionado en todo lo que tiene relación con el por qué estoy aquí, cuál es mi propósito de vida. ¿A qué llegué aquí? Pues porque ya se supone que está predeterminado que todos los seres humanos nacemos y tenemos un propósito. Pero creo que en ese velo que pasamos de la dimensión de estar en el sitio donde estábamos antes de nacer, se nos olvida. Y luego llegamos a este mundo y tenemos que, precisamente ese es el sentido un poco que le damos a la vida, el empezar a explorarla y empezar a buscar cuál, de todos esos objetivos que nos ponemos, cuál es el propósito, porque tenemos infinitas posibilidades. Llegamos muy bien, aquí con el blanco. ¿Cómo identificamos que no estamos haciendo nada en la vida? Y que tenemos que seguir ese propósito. Creo que es una pregunta como muy para cada quien, porque como siempre estamos parados a veces en el juicio, pues siempre miramos y juzgamos quién está haciendo lo correcto, quién está siendo útil, quién no. Y desde mi percepción creo que todos hacemos lo que podemos hacer desde donde estamos parados y somos espejo de otros porque tal vez aparentemente haciendo el juicio no vemos que el otro hace nada productivo, pero está mostrándonos a nosotros una parte que necesitamos ver para poder progresar. Entonces, sin hacerlo sin juicio, sería más bien un llamado a que pudiésemos pararnos y mirarnos introspectivamente y decir, ¿de qué otra manera puedo hacer cosas? Porque hasta el que está durmiendo está haciendo algo, está durmiendo. No es productivo en el momento que está durmiendo, pero él está haciendo algo. O sea, siempre va a haber un algo que para otros es no hacer nada, pero que tiene un propósito en la existencia de todos nosotros, mostrarnos, ¿no? Mostrarnos la realidad, aunque no la compartamos. Muy bien, María Fernanda. Muchas gracias. El tema de hoy para nuestra querida audiencia que se va conectando es el error y la conciencia. Así. Cuéntame por qué cómo nació ese título. Cuéntales tú cómo fue que tú me sugeriste que habláramos de eso. Bueno, mira, lo que pasa es que yo soy un poco, a ver, como esas personas que les gusta hacer anclajes. Entonces, trato de que todo el vocabulario sea un anclaje y que no sea todo lo del común. Que allá afuera ya se ve demasiado, que el amor propio, que esto, que lo otro, y lo tenemos que hablar. Y generalmente creo que vamos a hablar casi que de lo mismo, pero entonces el título era justamente eso, ¿no? El error y la conciencia, para que podamos ir buscando la información que nuestra comunidad necesita, pero al mismo tiempo darles herramientas para que no sigamos en esos errores cotidianos que estamos todo el tiempo vulnerables, los cometemos, ¿no? Claro. Bueno, sí, me viene el momento en que me dijiste, ese va a ser el título del live, el error a la conciencia, ¿no? Y me traslado ahí, y fíjate que es un buen tema porque generalmente nosotros siempre estamos huyendo del error. O
sea, lo vemos como algo negativo, algo que nadie quiere hacer y sin embargo todos los cometemos. Y creo que si nos vamos y nos remontamos a la historia sagrada, pues de la época del árbol de la vida, del jardín del Edén, vemos que el primer error ya venía en la especie humana cuando dijeron que se cometió el pecado de que Eva se comió la manzana y se la dio a Adán, ¿no? Entonces ahí estamos las mujeres, digo que sabias, porque fue necesario ese error para que existiéramos, si no, no existiera la especie humana, si lo vemos por ese lado, ¿no? Bueno, O sea, fue necesario que ocurriera ese error, ¿verdad? Que algunas personas lo llaman pecado, otras personas lo censuran, pero que todos los seres humanos ya venimos con un error nativo, un error de base, ¿sí? Sí, claro que sí. Y es porque es de base, porque es el que nos permite expandirnos. Desde el error es el único que nos permite expandirnos. Por eso dicen que errar es de humanos, ¿no? Muy bien. Tú trabajas como terapeuta a familias. Tú haces una terapia integral para familias, haces terapia integral también para los emprendedores y también de tipo comunitario asociativo, ¿verdad? Sí. Muy bien, háblanos un poquito sobre las constelaciones narrativas. Ese es otro tema, ¿verdad? Fíjate, las constelaciones como tal, o sea, constelaciones como, imagínense como ese conjunto que hay en el universo de planetas, de estrellas, ¿verdad? Que funcionan en un sistema. En realidad por eso viene esa palabra, ¿no? De constelación. Es como organizaciones, como sistemas, ¿verdad? Y hablamos de constelación porque estamos todos inmersos en algún sistema. El primer sistema nuestro es el familiar y de ahí para allá pues viene como un sistema social, un sistema de gobierno, igual que el cuerpo humano, que tiene sus propios sistemas circulatorios, sistema respiratorio, es decir, organización de células que confluyen para que funcione de determinada manera el cuerpo. Somos nosotros esos parámetros. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que hay unas terapias que mucha gente conocerá, que también son constelaciones familiares, constelaciones estructurales, y dentro de toda esa gama de constelaciones están las constelaciones narrativas, que es hacer como una terapia, pero basada en la escritura. Exacto, en donde podemos diseñar o podemos leer que otra persona lo haya hecho, algo que una persona pudo transformar y lo escribe como un cuentico, como una historia corta, como algo, y nos va llevando a mirar la estructura de eso y casi siempre nos identificamos porque todos los seres humanos tenemos, digamos, los mismos parámetros de sentir o no sentir, excepto que tengamos un trastorno que nos inhiba eso. Muy bien, quiero darle un saludo a mi gran amiga socia en Colombia, Anita Toledo. Muchas gracias, Anita. Aquí. También a nuestra gran emprendedora, portadora de negocios, Débora, soy saludable, la admiro muchísimo, de verdad que hay mucho para aprender con Débora. A Kika 2021, a Liz, a Amor Propio Victoria, a Uliana, a toda la gente que se va conectando en esta hora, bienvenidos. El tema entonces es el error y la conciencia, ¿no? Entonces, tú hablaste ahorita de lo que es las familias, la organización. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros internautas y nos dice que cuál sería el error de padres que intercambian los roles en las familias. Bueno, si vamos a hacer juicio de los errores, recuerda que el error no se comete a propósito. Es decir, lo hacemos desde... Ellos están haciendo una pregunta
de cuál sea el error que están cometiendo muchos padres y no se están dando cuenta, que le están haciendo los roles a sus hijos. Ahí es donde voy, es decir, el error no se comete a propósito. Tú desde donde estás parado, desde tus creencias, desde esa identidad que tienes, tú actúas y luego te das cuenta de que cometiste un error. Ahí es donde viene la expansión de la conciencia y ahí es donde viene lo que llamarían en una filosofía, digamos, religiosa, el arrepentimiento. Pero que nosotros lo tomamos como el corregir, el transformar eso, el que eso sea un punto en el que podemos hacerlo diferente. Por eso dicen que uno comete el error y después se transforma o puede lograr sus metas, porque se ha caído muchas veces y al caerse, pues eso sería como un error, ¿no? Algo que se hizo y no era lo esperado. ¿Cuáles son cuando los padres en la familia? Cuando los padres o los hijos no asumen su posición o su lugar, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es precisamente ese error, ¿no? En donde cada uno toma un lugar que no le corresponde y deja de ser él para ocupar el lugar del otro. Entonces, ese sería el error, que no puedes vivir tu propia vida desde donde estás parado porque no estás parado en tu lugar. Entonces sería ¿Cómo se origina eso? Pues eso se origina, fíjate que si hablamos de originarse, digo que en todo el mundo, tal vez en los países nuestros, se ve más porque hay una cantidad de mujeres que dicen que son padre y madre, y yo crié a mis hijos, digamos que sola, pero yo nunca me consideré padre. Yo asumí responsabilidades del papá y mías, pero yo era solo mamá. Yo no puedo hacer el rol del hombre porque yo no soy hombre y no sabría cómo hacer cosas que son biológicas y naturalmente del hombre. O sea, entonces, que es un error cuando la madre dice, es que yo soy mamá y papá. Pues yo no diría que es un error, es una equivocación, ¿verdad? Que hay una diferencia porque uno puede tomar conciencia y cuando uno toma conciencia uno dice enseguida, es como de segundo, ok, esto lo voy a modificar así, o lo dije de esta manera, pero mi intención es esta. Entonces ahí entra la coherencia. El error te enseña la coherencia. Ese es otro punto, ¿no? Por eso es que te expande la conciencia. Entonces, cuando tú dices, en mi caso, por poner el ejemplo, yo soy papá y mamá, hay cosas que el papá asumiría, entre comillas, como por ejemplo jugar fútbol, hacer actividades y cosas que yo no sé, que no digo que no me puedo habilitar a hacerlas, pero tampoco me sentía en la condición porque pues a mí me gustaba y yo me tenía que dedicar a otras cosas. Entonces hay roles, por eso está el hombre y la mujer, porque hay roles de complementación. Y no está mal porque a mí también me tocó levantar a mis hijos sola. Y me tocó, eso fue la realidad que hubo. Pero digamos que desde muy temprano supe cuál era mi rol, quién era yo, cuál era mi papel en ese sentido, ¿no? Porque sí puedo asumir el papel de mujer trabajadora, el papel de mamá, el papel de ama de casa, es decir, puedo asumir muchos roles, pero no le puedo quitar el lugar al papá de ellos porque fue necesario que él estuviera para que ellos vinieran a la vida. Yo no los podía hacer sola. Y si el Señor se olvidó. Mira, el padre y la madre, eso es un taller en el que yo también trabajo eso. El padre y la madre están dentro nuestro, independientemente de que estén vivos, no estén, de que hayan estado presos, como sea. Pero interiormente yo tengo un 50% de un femenino y un 50% de un masculino, que fueron un óvulo y un espermatozoide, que fueron 50 y 50 que están dentro de mí, hicieron este 100% que soy yo. Entonces, dentro de mí está este masculino y está este femenino. Y yo diría que es como tomar conciencia que cuando yo rechazo o yo no tuve o yo, digamos, hago el juicio de que ni lo conozco ni quiero saber de él o de ella, estoy rechazando dentro de mí una esencia. Entonces, tendría que hacer un trabajo interno de integración y de aceptación para esa situación de afuera, que por supuesto
yo no la puedo juzgar porque no sé cuáles fueron los puntos o las condiciones que hubieron para eso, pero que yo como adulto ahora sí las puedo transformar para que sean una gasolina en mi vida. Entonces, por ejemplo, una mamá no debería aceptar cuando sus hijos le dicen, es que tú eres mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Pues es que los hijos van a siempre reflejar lo que aprendieron, tanto en la casa como en lo social, como en el ambiente externo, y van a hacer una mezcla de todo y ahí va a estar. Pero en los primeros años de vida, ellos indudablemente van a tener la absorción de lo que hay en su sistema, en su entorno. Si ellos se sienten que la mamá es el papá y la mamá, es porque la mamá les ha hecho, les ha transmitido eso. Entonces sería como que la mamá modificara eso, transformara eso, y en esa medida los hijos van a ir mirando la diferencia, van a ir sintiendo la diferencia. No es de decirle, no me digas que soy, no. Yo le decía a mis hijos, yo soy tu mamá, pero me toca asumir el rol y el ingreso y todo de papá. O sea, yo asumo el de los dos en cuanto a sostenerlos, a darles, a estar con ustedes, aunque su papá los viera de vez en cuando, pero yo soy la mamá. Yo no puedo hacer otra cosa que la mamá. Ok, en este mes de las mamás, si escuchan ruido es que hay una manifestación acá afuera. Y aunque esté cerrada, oye la bulla. Tranquila. Mira, entonces, en este mes de mamás, en este mes de mayo, que es un mes de mucha sensibilidad, porque las mamás están bastante sensibles, ¿no? Muchas esperando el regalo de sus hijos, otras esperando la visita de sus hijos, otros esperando pues que puedan ir a verlo donde ellos estén, porque muchos están de pronto quizás imposibilitados. Entonces es una fecha de muchas emociones. Ajá. Nosotros, sí, el ser humano siempre estamos con expectativas de cosas. Y eso no es ni malo ni bueno, pues a mi parecer. Es una condición pues que hay. Y que a veces es como reactiva, es como de momento, ¿no? Hablábamos el otro día de las emociones reactivas que se convertían luego en pensadas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, el estar esperando siempre va a llevar a que me defraude yo, ¿sí? A que yo sea la que me victimice y me sienta peor. Creo que el mejor regalo, y lo digo por mi propia experiencia, sería el poder darme a mí misma esos espacios de autoconocimiento, porque en la medida en que yo me doy cuenta qué es lo que me hace sentir mal, que no es ni bueno ni malo, en la medida en que yo reconozco e integro todas aquellas cosas que me limitan, yo voy a poder abrir un poco la mirada y hacerlo diferente. Yo siempre digo que todo lo que es observado es transformado. Y cuando digo observado me refiero a cuando tú pones lupa en las cosas, no a cuando hacen una mirada completa. Por eso le dicen a uno, observe. Porque está en el detalle, en poner esa lupa y agrandar eso y decir, ya va, aquí es donde está la falla, aquí es donde está mi límite. Entonces, a partir de ahí, yo, parece mentira, pero automáticamente me voy desprendiendo de todas esas creencias y cosas que me las han inculcado, que las he recibido, el día de la madre, la cosa, no sé qué, tiene que ser así, entonces yo me siento víctima porque en mi caso no es así ni fue así. Ahora, cuando yo miro ese potencial que tengo, que puse la lupa, yo digo, ya va, pero mira que yo he criado unos hijos que son buenos, que colaboran, que estudian. Oye, empiezo a mirar lo bueno que hay, lo que edifica. Entonces, para mí eso ya es un regalo. No sé, pero a mí me sucede eso. Cuando yo me paro y digo, oye, pero es que tengo 2 hijos que no son perfectos, pero son unos seres chéveres. O sea, yo he criado unos hijos bien. Y qué regalo más grande para mí como madre sentir eso.
Claro, no está de más que si me dan un regalito yo lo reciba. Que te den un presente o alguna cosa, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero eso sería lo secundario, en mi caso. Y es lo que yo le comparto a los demás. No te escucho. Ok. Es que me dicen que hay retorno, pero no ¿Que sé, hay qué? que hay retorno, de pronto es mi voz, de pronto puede ser mi micrófono, pero bueno, lo No, siento. también era que pasó como una manifestación aquí abajo. Yo estoy en un tercer piso y estaban tocando cacerolas y haciendo bulla. Bueno, ok. ¿Sabes cómo está la situación acá, no? Cuéntanos entonces cuáles serían las herramientas que le demos a estas familias que han cambiado los roles y que les han asignado roles a sus hijos que no les corresponden. Yo los invitaría a que asuman, siempre hay una voz interior. Yo creo que todos la tenemos y cuando nos damos ese espacio de reflexión, de meditación, la podemos escuchar, o de oración, o sea, cada quien desde donde esté y cómo lo hace, pero ese contacto consciente conmigo, ¿verdad? Porque yo tengo que tener una relación conmigo y en esa medida voy a tener como esa vocecita interna que me dice, ¿no? Que a veces no la queremos escuchar porque nos duele. Pero entonces ahí pararse y mirar, o sea, yo soy la mamá, independientemente de que mi hijo sea el que trabaja y aporte económicamente al hogar, porque lo sucede, ¿verdad? Saber que yo tengo que ser la mamá y no puedo convertirme en la hija porque es él quien provee el alimento, por ejemplo. No, él está sustituyendo un faltante, que eso es normal en todos los sistemas familiares. O sea, cuando en un sistema hay un vacío, siempre el mismo sistema va a buscar de que alguien lo ocupe, pero no necesariamente tengo yo que asumirlo como identidad completa. O sea, yo asumo lo que te decía, la responsabilidad de dar ese aporte, pero yo no soy el papá, yo no soy el jefe. Como lo decía en mi caso, o sea, yo asumo la responsabilidad económica de mis hijos y la de la crianza, pero yo no soy el papá. Yo la asumo desde la mamá que soy. Y ellos lo tuvieron siempre claro. Entonces, no es fácil porque a veces se confunde, ¿no? Se confunde el hecho con lo que se ve o con lo que uno piensa más que todo, con lo que uno codifica. Bueno, decirle a una familia que está sufriendo este tipo de cosas en su hogar, que se conecte con su luz, que se conecte con su conciencia, que se conecte cuando no tiene este conocimiento. ¿Qué otra cosa se le puede decir? Que haga, cómo poder detectar que hay esa problemática en la familia. Cuando yo hablo de conectarse con Dios, con su conciencia, consigo mismo, creo que de la persona más básica tiene una vocecita interior que le habla. Y es como escucharla, ¿no? Que le dice, eso como que llamamos intuición. Creo que todos lo tenemos. Que a veces no lo escuchamos, me refiero a eso. Ahora hay maneras. ¿Cómo yo me doy cuenta de que no estoy en el lugar que me corresponde? Porque no vivo bien, porque estoy siempre en un constante conflicto conmigo misma, con los demás, porque no puedo ser yo. Eso es un aviso. Y cuando yo me doy cuenta de eso, pues tengo que parar y decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me hace sentir mejor de todo esto que está pasando? ¿Cómo tengo yo que actuar o hacer para mejorarme yo misma, para poder aportar a ese grupo familiar? Una de las maneras sería diciéndolo. No siempre es fácil la comunicación cuando hay ese tipo de conflictos, porque cada quien está parado en un lugar que no le corresponde y está en su posición a veces lineal o radical. Pero precisamente cuando surge ese conflicto es cuando tenemos la oportunidad de hacer la transformación. Después de la tempestad viene la calma. Entonces tenemos que a veces, oye, esperar que haya ese conflicto y estar ahí, integrarlo para poder generar nuevas cosas, para poder pararlo en otro lugar, ¿no?
Porque si estoy sosteniendo algo que yo sé que no es mío, que me pesa, llega un momento en que eso me va a derrumbar, me va a tumbar y hasta me va a desaparecer. Porque hay gente que, oye, le da un infarto, le da un, o sea, o se quita la vida. O sea, a mí me ha tocado mirar situaciones fuertes con respecto a situaciones familiares, en donde hay una distorsión total del lugar en donde cada quien está y se vuelven enemigos. Entonces, también es importante separar la persona del error que cursa, porque nadie comete un error, pues yo creo que casi nadie, pronto alguna persona con alguna sociópata o algo, pero una persona del común no comete un error a propósito. O sea, es espontáneo, lo comete y luego se da cuenta. O sea, ahí está el hecho de rectificar o de aprender del error que decíamos que expande la conciencia, ¿verdad? Pero no tengo que esperar a veces, o sea, sintiéndome así, a que venga algo de afuera y me lo resuelva, porque no va a ocurrir. O sea, Dios no va a hacer el milagro si yo no hago una parte. El milagro ocurre por las acciones, porque dicen que la fe es la que obra y que la fe sin obra es muerta. Ya. Y generalmente nos enseñan eso, de que esperamos que algo mágico llegue, una persona llegue y nos resuelva todo. Bueno, en la mayoría de las familias colombianas o latinoamericanas, se ve que cuando uno llega a una casa, me ha pasado, ¿no? Pregunto, ay, ¿será que me puede regalar la clave de internet? Ah, sí, eso es mi hijo el que maneja todo. Él es el que la sabe. Yo no manejo nada de eso. Ese es un rol invertido, ¿no? Sí, ese es un ejemplo claro de que la mamá no tiene la autoridad y que el hijo ya marca una regla que todo el mundo la tiene que seguir. Okay. Es importante, sí, es importante, porque fíjate, yo hablo de mí, de cómo yo he manejado lo mío, porque nadie tiene una vida encantadora. Yo tengo 2 hijos, pero ya son adultos, y mi hijo menor vive cerca de mí. Y en este tiempo, pues que se está viviendo como de situación complicada y todo, muchas veces él viene a almorzar aquí a mi casa, además porque cocino sabroso, entonces él me aporta, o sea, él trae algunas cosas que le gustan para que yo las cocine y todo, indudablemente es para ambos, ¿no? Pero no siento, es decir, yo empezando que no siento que eso es de él y que se lo va a comer solo él, ¿sí me entiendes? O sea, es como yo me empodero también, ¿no? O sea, él está contribuyendo aquí y esto, o sea, este alimento es para los dos. Y yo tengo la disposición y tengo también la autoridad de que si a mí me provocó, en vez de hacer un pedazo de pollo, una chuleta, yo me como la chuleta aunque él la compró. Y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, es como desde ti y desde que quede claro, porque es que yo soy, o sea, en los sistemas hay un orden, ¿sí? Y los mayores son los primeros. Entonces, padres controladores traen hijos controladores. Esa es otra cosa, ¿no? Que yo puedo ser muy sumisa, pero internamente y manipulo debajo de cuerda y hago cosas y eso es lo que percibe mi hijo. Porque ahí está como esa doble faz, ¿no? Lo que yo quiero mostrar y realmente lo que yo doy. Yo soy muy buena, pero resulta que debajo de cuerda lo que yo hago no es nada parecido a que una persona sea buena o edifique con lo que hace. Y los hijos siempre van a tomar el ejemplo, no desde el verbo solamente, sino desde la acción. Ya, hay tres tipos de hijos que nosotros creamos, ¿no? según la psicología. Y es como padres, ¿no? Estamos hablando de los padres, de las padre y madre, ¿no? Y uno de ellos que me ha causado mucho impacto es el niño dorado. ¿Has escuchado? Ajá, cuéntame del niño dorado. Pues es el niño perfecto, el niño que sus padres idealizan, que no puede hacer nada imperfecto, porque él lo que quiere es agradar a sus papás y él teme perder el amor de sus padres, o sea que él tiene que ser perfecto.
Ujú. Ese niño dorado realmente puede ser que esté dorado por fuera, pero no sabemos cómo está por dentro, ¿no? Porque fíjate que tú siempre vas a expresar en lo que tienes, o sea, siempre va a salir lo que tienes, por más que quieras adornarlo, o sea, chévere, me maquillé para el programa, no sé qué, chévere, pero cuando ya hablas, cuando ya te comunicas y haces contacto, la gente va a percibir tu esencia, va a percibir lo que tiene. Entonces, ese niño dorado, nadie es perfecto, O sea, empezando ese por ahí. niño va a crecer Ese y niño va a va a crecer controlar, con una doble moral, va a entre controlar a comillas, sus padres. con una doble moral y va a tener esa, o sea, porque va a querer hacer eso afuera, con los demás, igualito. O sea, en donde él es el perfecto y no comete errores, no hay espacio para nada. Pero la ventaja es que ahí es donde podemos darnos cuenta de que si somos un niño dorado, porque pues estamos todos aquí, nos podemos identificar con ese niño. A mí me tocó el caso de una chica que era hija única y ella fue así. Y yo la atendí con unas situaciones horribles de su vida personal, ¿no? De doble moral, de doble faz. Y ella estaba, cuando llegó a mi consulta, estaba en una situación difícil porque ella, pues siempre la vieron como la buena. Ella desde niña fue la buena. Toda la familia, ay, la hija de fulano, ella era el ejemplo de la familia, la hija de fulano, ¿no? Cuando ella se casa y ella se graduó, pues luego de licenciada en educación y todo, ella empieza a vivir su vida, pero ella empieza a vivir una vida doble, una vida que vivía con su esposo, sus hijos, y una vida que ella vivía bajo cuerda, ¿no? Y entonces en una de esas ella queda embarazada y ella llegó a mí porque ella me dice a mí que ella no sabía de quién era el hijo. Entonces, cuando ella me ha hecho todo el cuento y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo en el que, pues, tengo amantes, ¿sí? Pero para mi esposo yo soy la mujer perfecta, él me tiene absoluta confianza, esto y aquello, pero llegó un momento en su vida en que la realidad la confrontó porque ya, pues, ya había un hijo de por medio, ¿no? Entonces yo pongo el ejemplo no tanto como para hacerle juicio, sino para ver el sufrimiento que puede llegar a tener una persona así. Porque Sí, independientemente de que tenga el control, de que quiera tener la autoridad, de que sea la imagen, no sé, del que es más bueno, hay una vida. Y la realidad siempre nos va a poner el contenido y el efecto de esa vida que llevamos. hay otro tipo de hijo que es el chivo expiatorio y es el Así, que casi nadie quiere y se esa es la oveja convierte, negra. digamos que no tanto es la oveja negra, yo no lo identifiqué así, lo Ok, identifiqué porque es ese hijo que descubre las verdades y que las enfrenta a sus padres, se las enfrenta a la familia, por eso no lo quieren. Cuando te dije la oveja negra es porque nosotros en sistémica decimos el excluido o la oveja negra. Bueno, No lo decimos con término de calificativo de malo. Generalmente los excluidos ovejas negras le vienen a mostrar a los sistemas las verdades, como dices tú, porque son los portadores de ellas, es decir, son las que te los ponen en tercera dimensión. Indudablemente cuando ocurre ese tipo de personas, fíjate que, por poner un ejemplo, hay un hijo de esos en una familia, bueno, el que no quiso estudiar, el que quiso hacer lo que le dio la gana, el que, bueno, le pasó tal cosa, se casó y se divorció, bueno, infinidad de cosas tuvo, y es el que mueve el sistema, o sea, es el que le muestra al sistema los errores para que se descoloquen y se organicen. Y ese ser es el que tiene mayor aprendizaje también para él. Pero ¿qué sucede? Que con el juicio de ese error, siempre en las familias, entonces, el hermano entró en la quiebra. No, eso fue culpa de él porque el hermano todo el tiempo lo estaba ayudando.
la hermana se divorció. No, es que la hermana se divorció porque el esposo no quería ya que él la fuera a visitar y ella le estaba causando problemas. La mamá le dio un infarto, una cosa. No, ese fue culpa de él porque tanto sufrimiento que le ha causado a la mamá. Entonces, el sistema va a tener eso como un bote de basura a veces. Y por eso es el que nos expande más y nos muestra más esos errores. Ahora, cuando nosotros somos esos hijos, porque pues muchos de nosotros puede ser que nos sintamos como excluidos, tenemos que integrarnos al sistema y desde esa posición, pues aceptar que nos tocó mostrar cosas, pero que pertenecemos a ese sistema. ¿Y cómo crees que será el comportamiento de ese niño cuando ya es adulto? Habrían tantas conductas, María Elvira. Yo creo que tú que me hiciste la pregunta, puedes poner un ejemplo, ¿no? Porque yo te podría dar miles. Pero un ejemplo encaminado a esa pregunta, ¿cuál sería? Te devuelvo la pregunta a ti. Bueno, pues yo creo que yo fui un poco de ese chivo expiatorio. Me imaginé, yo también. Creo que yo colocaba a la familia en muchos conflictos porque siempre estaba descubriendo las verdades, las falsedades, los secretos falsos, la vida doble, la falsedad en la familia o en las amistades, en el colegio. Creo que siempre estaba como en eso, ¿no? Que la gente tratara de ser transparente y yo no los encontraba, yo no encontraba gente así, entonces me convertí en un problema y se convierte uno como en un enemigo, porque aunque yo nunca promulgué esos defectos de ellos, pues ellos tenían ese miedo de que yo en cualquier momento lo iba a decir y me sacaban del sistema, me sacaban de los grupos, me sacaban de su vida. Estamos hablando de la vida familiar, ¿no? Pero qué bueno, porque fíjate que en el caso de nosotros eso nos sirvió para hacer transformaciones, ¿no? Y ahí es donde está, cuando tú te sientes en ese estado de exclusión o algo, te tienes primero que integrar a ti mismo y aceptarte y amarte como tú eres, y desde ahí vas a buscar expandirte y hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, claro, cuando yo era niña era así, y ahora obviamente claro, me metí a estudiar y a trabajar esa parte de no pararme ni a juzgar a nadie, sino que ahora me queda mucho más fácil ponerme en el lugar de la persona, tanto del que miente como del que roba, me parece que puedo entender hoy en día a todo el mundo. No, es que ahí es donde está el ejemplo, ¿no? De que pueda uno desde ese error hacer conciencia y transformarlo. Ese es un ejemplo perfecto de cómo el error viene a expandirnos. Buscar, estudiar, buscar hacer las cosas de autoconocimiento para hacerlo diferente. Y eso me va a dar a mí la capacidad. Claro, claro. Intolerante también. Claro. Creo que es ese trabajo. Que todo el mundo tiene que ser perfecto. Sí. Porque es que además así te lo exigieron. A mí me exigían ser excelente en el colegio, me exigían ser excelente en el tiempo, me exigían ser excelente en el sueño, ser excelente en el trato con la gente. Entonces, justamente eso fue lo que aprendí. Claro. Pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo en físico. Sí. Qué bonito poder hoy haber hablado contigo, María Fernanda. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un tema bastante interesante, muy amplio. Y pues que tú siempre tienes todas estas consultaciones a diario, porque pues tú eres terapeuta de familias y intentar, ¿no? ayudar a la gente es lo mejor que nos puede pasar. Sí,
Yo diría como parte final, bueno, agradecerte a ti también porque esta es una buena oportunidad para compartir estos instrumentos, ¿no? Para que la gente pueda bajar herramientas desde lo que captó. Y una cosa que yo les diría que me ha servido mucho es poder separar la persona del error que cursa. Sé que no es fácil, pero en el caso mío, ¿verdad? El no juzgar a veces, aunque lo vea abrupto, me ayuda. El tener la conciencia de observarse, ¿no? Yo tenía Sí. algo que tenía que observar y era rígida en el aseo. Y me gustaba todo impecable, impecable. Y una vez me tuve que sentar y decirme, pero ¿por qué yo tengo esto? Y empecé a mirar mi infancia, pues obviamente venía de ahí. Y hoy en día no me molesta el desorden de nadie. Claro, porque lo integraste y no quiere decir que sea desordenada. Fíjate que cuando yo digo que le dejo como final el separar el error de la persona, es porque, te pongo un ejemplo. Dicen, una persona no se quiso levantar ese día en la mañana, se quedó dormida. Entonces tú dices, ese es un perezoso. Pero cuando tú le das ese calificativo de perezoso, estás juzgándolo a él íntegro, integralmente, lo estás juzgando y lo estás descalificando por una cosa que hizo o que de pronto tiene que modificar. Entonces, por eso es tan importante lo que sale de la boca. Claro, si alguien no se quiere levantar, yo le diría, pues que no se levante, si no quiere. Hoy en día, yo lo digo, si no se le quiere levantar, pues que no se levante. Y empecé a a trabajar esa parte. Tener más tolerancia. Claro que sí, hacerte una vida propia. Cuando tú tienes una vida propia y empiezas a construir una vida propia, no te importa cómo los demás construyen su vida. Te ocupas de ti. Excelente. Exacto. Me encantó compartir este tema contigo. Gracias a cada uno de los que están conectados, ¿verdad? Por sus preguntas, por su sintonía. Y eso, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo el no juicio y no es fácil. O sea, primero me tengo que parar porque lo primero que tiende uno a hacer es a disparar, ¿no? Y sobre todo con la boca. La palabra tiene mucho poder. Tiene tanto poder que Dios creó el mundo solo con el verbo. Cada día decretaba algo. Entonces creo que es bien importante saber eso o recordarlo. Un saludo muy especial a nuestra gran amiga, nutricionista Ángela, quien se acaba de conectar. Creo que hace ratito está conectada. Y nos acaba de dejar un mensaje que dice que el tema muy útil. Muchas gracias a Patricia, a Yaisa Nunja, a Marisol Henao, desde Cali, Colombia, te recuerdo. Cali. Hola Marisol, desde Cali también. Sí, muchas gracias a mi gran amiga Anita Toledo, que dice felicitaciones, con la boca construyes o destruyes. Sí. Hace esta carrera de promoción social, todo lo que es la conciencia. Me gustó mucho desde que estaba en el bachillerato. Y empecé a investigarlas desde muy niña, lo que fue el área espiritual y esto, justo para poder ser mejor persona, mejor ser humano. Aunque cometimos muchos errores en el transcurso de la vida, pero seguimos trabajando eso. Y seguiremos trabajando hasta que entreguemos nuestra alma al Creador, ¿no? Así es. Lo más importante es abrir la conciencia. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo, María Fernanda. Mil gracias. Nos vemos en otro programa. Aquí. Y bueno, y decirles a todos que mil gracias, ¿no? Es que nadie se quiere ir, yo tampoco.
podemos seguir ampliando este tema en algún momento. Un saludito a mi gran y hermosa nena en España, en Barcelona. Mi Danielita, preciosa. Pues sí, es un tema muy interesante, María Fernanda, que vamos a seguir tocando, ¿vale? Entonces, un abrazo fuerte para todos. Chao. Chao a todos, gracias. Bye. Vean el programa, pidan el diccionario emocional de nuestra psiconutricionista Ángela Ruiz. Terapiando con Mafe. Y también vamos a seguir terapiando con María Fernanda Londoño. Dejen sus datos, dejen sus preguntas una vez termine el programa. Chao. Bye.